Solo una migaja. Marcos capítulo 7. Vamos a estar meditando la palabra del Señor. Y usted recuerda, la semana pasada hablamos de cómo Satanás, el diablo, es la fuente de todos los problemas del mundo. Hablamos de cómo no pasa ninguna semana cuando no escuchamos la noticia, otro ejemplo de la maldad humana. Hoy mismo conmemoramos un día de tristeza, de dolor, septiembre 11. 3,000 personas perdieron su vida en un acto terrorista, un acto de maldad humana. Entonces, nos recuerda que vivimos en un mundo donde Satanás es la fuente, la raíz de todos los problemas de este mundo. Y como dije la semana pasada, tristemente muchas veces cuando las personas ven la maldad alrededor, sienten que vivimos en un mundo que no tiene esperanza. Un mundo sin esperanza. Y si nos ponemos a ver las señales, lo que estamos viviendo, experimentando y como hoy conmemorando, realmente sí vivimos en un mundo sin esperanza. Porque en este mundo no hay esperanza. La única esperanza es una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es la única esperanza. Este mundo no nos puede ofrecer esperanza. Esta tarde yo quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Porque ahí encontramos una historia poderosa de una mujer que tenía necesidad de una intervención de parte del Señor. Tenía necesidad de una intervención desesperada en su vida. Una mujer, ustedes conocen la historia, con una joven hija, con un espíritu inmundo, pero dice la palabra que ella escuchó acerca de Jesús. Escuchó hablar de Jesús y ella viene corriendo y dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero para iniciar esta tarde, quiero que vaya conmigo 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Antes de llegar a la historia de Marcos, capítulo 7, veamos lo que dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice la última parte de ese versículo: para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció. Yo quiero que esto quede grabado en nuestra mente, lo tengamos en nuestra mente mientras estudiamos o veamos esta historia. Dice aquí la palabra: para esto, con este propósito, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Con qué propósito? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando leemos el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, los primeros 3 versículos dicen de esta manera. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice: y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el principio fue el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Pero luego regresamos, vamos al capítulo 14, primero de Juan, capítulo 1. Dice el versículo 14, continúa diciendo: y aquel verbo fue hecho carne. La palabra, el verbo fue hecho carne. Y nos acabamos de leer, 1 de Juan 3:8, que para esto apareció el verbo, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, aquí en esta epístola, en el Nuevo Testamento, a la iglesia del Nuevo Testamento, Juan le está diciendo a cada uno de ellos que cuando Jesucristo vino en la carne, Él vino con un propósito. Él vino para deshacer las obras de Satanás, para destruir las obras del diablo. Ahora, si usted recuerda la semana pasada, hablamos de cómo Satanás usa una estrategia para intentar detenernos a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Él usa la duda. Y con la duda quiere hacernos descreer todo lo que hemos creído acerca de Jesús. Que no creamos lo que hemos aprendido acerca de Jesús. Que venga la duda en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero ¿por qué es que él usa esta estrategia? ¿Por qué la duda? Porque la duda mata la fe. Pero mis hermanos, la fe
supera el mundo. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, que dice la palabra que vino a aplastar la cabeza de la serpiente, del enemigo de Satanás, y cuando nosotros ponemos nuestra fe en el poder de Jesucristo, que vino a aplastar el enemigo de nuestra vida, entonces podemos entender que Él vino a aplastar la adicción, Él vino a aplastar la pobreza, Él vino a aplastar el sufrimiento, Él vino a aplastar la enfermedad, Él vino a aplastar la tristeza, Él vino a aplastar la depresión, Él vino a aplastar, a destruir toda cadena que el enemigo intenta usar contra nosotros. Pero la pregunta esta tarde es, ¿dónde estamos conectados? ¿Dónde está su fe conectada? Acabamos de leer que Jesucristo vino con un propósito. Él vino a aplastar o deshacer las obras de Satanás. Él vino a destruir las obras del diablo. ¿Por qué es que Jesús fue al Calvario? Dice la palabra que Él fue al Calvario para aplastar la cabeza de la serpiente. Él fue al Calvario para injertarnos en un nuevo pacto, para darnos fuerza cuando estamos débiles, para darnos esperanza cuando no tenemos esperanza, para darnos libertad cuando estamos esclavizados, para darnos la victoria cuando estamos derrotados. Por eso vino Jesús a este mundo. Entonces, cuando nosotros entendemos, reconocemos la razón por la cual Jesús vino a este mundo, a esta tierra, entonces podemos entender que no hay días ordinarios para nosotros como cristianos. Nosotros que estamos en Cristo, cada día es un día muy especial. ¿Por qué? Porque nuestro Dios puede hacer la palabra, puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos pedir, pensar o imaginar, según el poder, dice la palabra, según el poder que actúa en nosotros. Dice Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos entender o pedir, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros. Tenemos que estar conectados a ese poder. Entonces, por una vez más, hago la pregunta, ¿dónde está usted conectado? ¿Está usted conectado con el poder o está conectado usted con la opinión? Una vez más, tenemos que reconocer qué vino Cristo a este mundo a hacer. Why did he come? ¿Para qué vino Jesucristo? Él vino, dice la palabra, para que seamos nosotros más que vencedores. ¿Lo cree usted? Dice la palabra, yo lo creo. Dice la palabra que Él vino para que seamos más que vencedores. Él vino para proveer conforme a sus riquezas en gloria. ¿Lo cree usted? Yo lo recibo, esa palabra para mí. Él vino a reprender al devorador por nuestro bien. Él es el Shaddai, el Todopoderoso, que vino a convertir nuestro dolor ¿en qué? En danza. Lo dice la palabra del Señor en Salmos. Él vino a quitar toda la carga de nuestros hombros y vino a romper el yugo de esclavitud que el enemigo tiene contra nosotros. Entonces tenemos que entender, reconocer el poder de Dios, porque ese poder está disponible a todo que invocar, dice la palabra, a todo que invoca, a toda persona que invoque el nombre del Señor. Entonces no hay un día ordinario cuando estamos conectados al poder de Dios. Entonces, este día, mis hermanos, esta tarde es el día que el Señor ha hecho. Yo quiero que usted lo reciba. Esta palabra para usted. Usted que está pasando por un momento difícil. Este es el día que el Señor ha hecho. Y acabamos de decir que Jesucristo vino con un propósito. A derrotar, a destruir todas las obras del enemigo contra nosotros. Entonces, si esta tarde tenemos aliento en nuestros pulmones, si tenemos nosotros vida, debemos alegrarnos y regocijarnos en gran manera, porque Dios nos ha dado la autoridad en su nombre, en el nombre de Jesús. Usted y yo tenemos autoridad. Nos ha dado el poder de la palabra a nosotros como sus hijos. Nos ha dado la corriente conquistadora de su sangre carmesí. Entonces, dice la palabra que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estamos conectados con Dios, ¿quién puede estar contra nosotros? Ahora vamos a la historia de Marcos capítulo 7. Porque encontramos aquí en Marcos 7, 24 al 30, una poderosa historia de una mujer que necesitaba una intervención desesperada en su vida. Pero mire, el capítulo 7 comienza con las palabras, versículo 24 dice, diciendo así. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, hablando de Jesús,
Qué interesante lo que dice enseguida. No quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Aquel que dice Juan que vino para deshacer las obras del enemigo, para destruir las obras del enemigo, dice que se levantó y se fue a una región, la región de Tiro y Sidón, y se metió en una casa y no quiso que nadie supiera que él estaba allí. Pero no pudo esconderse. Jesús se levantó de donde estaba. Y necesitamos saber también, es muy importante que entendamos de dónde se fue, de dónde se levantó. Él se fue de Jerusalén. Y esto es muy importante porque Jerusalén es la ciudad de Dios. Jerusalén es el lugar donde Jesucristo iba a ir a ofrecer su vida en sacrificio. Pero también Jerusalén para nosotros representa el lugar donde Jesús va a regresar a establecer su trono, que dice la palabra, su trono que no tendrá fin. Entonces la pregunta es ¿por qué es que Jesús estaba dispuesto a dejar este lugar tan precioso e irse a un lugar abandonado? ¿Qué es lo que hizo que él se levantara y se fuera de Jerusalén a la región de Tiro y Sidón? Para saberlo tenemos que regresar al versículo 1. Para entender por qué Jesús se fue, vamos al versículo 1 de Marcos 7. Porque dice la palabra que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Se juntaron a él, a Jesús, los fariseos y algunos de los escribas. Debemos entender que los fariseos y los escribas eran el grupo de personas más religiosos del día. Los fariseos pensaban que ellos podían guardar los mandamientos mejor que cualquier otra persona. Y los escribas pensaban que eran los únicos dignos de manejar la palabra de Dios, de escribirla. Y dice la palabra que aquí vinieron los fariseos y los escribas y estaban observando a Jesús. Usted lee el capítulo, estaban observando a Jesús, pero también comienzan a observar a los discípulos. Cuando llega la hora de comida, algo sucede. Y los fariseos y los escribas dicen, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, ya, esto es un escándalo. ¿Cuál escándalo? Bueno, los discípulos, y tengan cuidado, lávense las manos ustedes, mira. No se lavaron las manos antes de comer. Ese es el escándalo. No se lavan las manos. Y comienza un argumento. ¿Cómo puedes decir, decían los fariseos, cómo puedes decir que eres santo y justo y tienes poder del reino cuando tus discípulos ni siquiera se lavan las manos antes de comer? Y ellos intentan argumentar con el Señor, pero en vez de argumentar con ellos, simplemente Jesús les explica que todo lo que entra al cuerpo se purifica por un proceso natural. Y realmente lo está diciendo, no vine aquí para discutir con ustedes, mejor me voy. Por eso se fue. Se va de Jerusalén. No quería discutir con los fariseos, los saduceos, ni quería perder su tiempo. Mejor me voy. Y se fue a la región de Tiro de Sidón, un lugar que no estaba lleno de una población judía, sino que eran sirofenicios. Wow. Sirofenicios. Un remanente de personas de diferentes naciones que habían en su tiempo conquistado la tierra de Israel, pero la mayoría de ellos eran personas paganas, idólatras, adoraban ídolos. Pero dice el versículo 24, regresando a la historia, que cuando Jesús entró en la casa, dice la última parte, no pudo esconderse. Él se fue a esa región, se metió en una casa sin que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Una mujer con una jovencita, con su hija, tenía un espíritu inmundo, escuchó acerca de Jesús, escuchó hablar de Jesús. Y aquí es lo que es importante que nosotros entendamos, que mientras la gente tenga necesidad y escuche acerca de Jesús, no podemos esconderlo, no se puede esconder. Yo creo que entendamos lo que dice ahí, cuando dice no pudo esconderse, que nosotros podemos ocultar al Señor. Hoy en día hay unas fuerzas muy influyentes y poderosas que quieren que la iglesia esté en silencio, que la iglesia se cierre, que no se predique la palabra, que no se transmita por la radio, la televisión la palabra, que no se transmita por las redes sociales la palabra. Y si este tipo de personas
Estamos por pasar una elección, mis hermanos, en noviembre. Si este tipo de personas vienen al poder, pueden cerrar las puertas de la iglesia en los Estados Unidos. Pueden reescribir quiénes somos nosotros. Pueden quitar nuestras simples libertades de que nosotros gozamos. Pero quiero que nosotros entendamos esta tarde. Dice Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Pero dice así, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mientras haya personas con necesidad y están escuchando acerca de Jesús, no podemos ocultar a Jesús. Jesús no se puede ocultar, mis hermanos. No podemos sacarlo de la imprenta, no podemos sacarlo de la internet, no podemos sacarlo de la sociedad. ¿Por qué? Porque mientras nosotros tengamos la sangre del Cordero y la palabra, nuestro testimonio, mis hermanos, podemos superar cualquier adversario, derrotar a cualquier enemigo. Mientras que alguien, mis hermanos, esté enfermo y nosotros le digamos que hay un sanador, no podemos ocultar a Jesús porque tenemos un sanador. Mientras alguien tenga necesidad y necesita un proveedor, podemos decir nosotros, Jesucristo es el proveedor. No podemos ocultarlo porque tenemos un proveedor. Mientras alguien esté perdido en su pecado y necesita un salvador, nosotros podemos decir, hay un salvador, y no podemos ocultar a Jesucristo porque Jesucristo es nuestro salvador. No podemos ocultarlo, no podemos esconderlo. No podemos nosotros esconder al Hijo del Dios viviente que está sentado sobre su trono y gobierna con gracia y con verdad. No podemos ocultarlo. Entonces, esta mujer tenía un gran problema. Un problema que solamente Jesús podía resolver. Y Marcos 7 lo dice con dignidad. Dice así, versículo 25. Que esta mujer con este gran problema vino y se postró a sus pies. Marcos es todo lo que dice. Que esta mujer con gran necesidad viene y se postra a los pies de Jesucristo. En el mismo relato que encontramos en Mateo capítulo 15, dice que ella dijo estas palabras: Señor, a los pies de Jesucristo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Saben qué está diciendo? Lo he intentado todo. I've tried everything. Lo he intentado todo. Nada está funcionando. Estoy desesperada. Necesito que por favor arregles mi problema. Tengo esta necesidad. Pero escuché acerca de ti. I heard someone speak about you. Escuché acerca de ti. Y dice la palabra que la fe viene ¿por qué? Por el oír, versículo 17 de Mateo 10. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. La religión, mis hermanos, hace las reglas, pero la fe reescribe las reglas. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a la religión, esta mujer no era de la casa de Israel, era una sirofenicia. Ella adoraba ídolos. Pero ella tenía una hija con un demonio, y no importa cómo llegó el demonio en su vida, el punto es que ahí estaba todavía esta niña, estaba atormentada por este demonio. Y esta mujer en su necesidad desesperada viene, cuando escucha acerca de Jesús, viene y se postra a los pies de Jesús. En algún momento, en el proceso de escuchar acerca de Jesús, ella comenzó a creer en Él. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces ella toma acción sobre su fe. Una acción desesperada. En su desesperación, ella toma acción. Y ella viene a este lugar donde Jesús estaba escondido. Estaba escondido. Jesús no quería que nadie lo molestara. Él quería estar solo. Pero esta mujer, al escuchar que tal vez Jesús podría ayudarla, al escuchar la palabra, su fe comenzó a creer. Su fe comenzó a crecer. Y en su desesperación ella viene corriendo y se mete a aquel lugar donde él está escondido. Él quiere estar solo, pero ella entra por la puerta y se inclina, se avienta, se arroja a los pies y le dice: Señor, ten misericordia, ten compasión de mí, hijo de David. Es importante entender esto, porque tal vez usted está pasando por un momento desesperado.
O si no, esta tarde estás pasando por momentos desesperados. Tarde que temprano vas a llegar a un lugar donde nadie te va a poder ayudar. Ningún recurso va a estar disponible. Ningún conocimiento te va a resolver el problema. Ninguna influencia va a ser suficiente. En ese momento de desesperación vas a tener que caer ante los pies de Jesucristo y decir: Señor, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. ¿Y sabes qué? No te va a importar cómo se ve. No te va a importar cómo que diga la gente acerca de ti cuando vean tus lágrimas correr por tu rostro. No te va a importar lo que la gente piense de ti cuando tú levantes tus manos hacia el cielo. No te va a importar lo que la gente diga de ti cuando termine el servicio. Cuando tú clamaste ante la presencia del Señor: Señor, ayúdame, tengo necesidad. Porque cuando necesitamos un toque del cielo, cuando se necesita un toque del cielo, no importa lo que el hombre de esta tierra piense. Lo que importa es lo que dice el cielo. Entonces dirás como ella: no me importa cómo se ve. No me importa cómo suena, no importa lo que digan de mí. Solo necesito, Señor, que tenga misericordia de mí. Y es ahí en ese momento que vemos la diferencia entre las reglas y la relación. ¿Por qué? ¿Por qué digo las reglas? Porque si nos basamos en las reglas, esta mujer no tenía ningún derecho a entrar en el lugar donde estaba Jesús. Según las reglas, esta mujer debería haber sido escoltada fuera de la habitación. Según las reglas, ella no tenía ningún derecho a estar donde estaba Jesús, porque esta era una antigua sociedad del Oriente Medio. Tenía que recibir una invitación para venir donde estaba Jesús. Segundo lugar, era una cultura diferente. Y en tercer lugar, la ley de Moisés dice que las promesas y los pactos van a los descendencias de Abraham, Isaac, de Jacob, no a los serofenicios. Entonces, de acuerdo a la regla, esta mujer no tiene ningún derecho de que Jesús haga algo por ella. Y de hecho, este grupo religioso, los fariseos, los escribas, ¿saben cómo consideraban a los judíos? Como perros. Para ellos, cualquier persona que no era un judío era un perro. Entonces Jesús le contesta a la mujer su petición, le responde. Y nuestra mente pensaría que Jesús le diría: sé libre, y ella se levantaría y lo abrazaría, le diría gracias y luego se fuera a casa gozosa. Pero no es lo que sucede. Versículo 27. Jesús le responde de esta manera: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta mujer no le dijo: Señor, vengo a ti porque mi perro tiene un demonio. No le dijo: Señor, vengo a ti porque mi hija tiene un demonio. Ella está desesperada. Ella viene con un corazón puro. Ella viene en fe, creyendo. Y Jesús, de acuerdo a las reglas, la llama un perro. ¿Por qué? Porque las reglas así la definían. Ella era un perro considerado a estas personas, los judíos. Ella era un perro. De acuerdo a las reglas, ella estaba fuera del pacto. Ella no era una parte injertada a la familia. Ella era un perro. Ahora, en este mundo privilegiado en el que nosotros vivimos, diremos: eso no es justo, no es justo. Pero no importa lo que nosotros pensamos. Usted y yo no creamos el cielo ni la tierra. Usted y yo no escribimos las reglas, solamente vivimos bajo las reglas. Pero ¿saben qué? Pero la fe siempre hace excepción a la regla. Déjeme repetirlo: la fe siempre va a ser excepción a la regla. Y yo estoy muy agradecido porque un día aquel que es el único que pudo reescribir las reglas hizo una excepción para mí. Estoy agradecido que un día Jesucristo vino del cielo a la tierra. Él fue al Calvario y él reescribió el libro. Dice en Juan 3:16: porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en otras palabras, si eres un quebrantado y crees en mí, ven, yo sanaré tu corazón.
Si eres un cautivo y crees en mí, ven, yo te libraré. Si eres un miserable, cree en mí y yo te haré una nueva criatura. Entonces la fe, mis hermanos, es la excepción de las reglas. Entonces, aquellos que están fuera de las promesas, para aquellos que están fuera de las promesas, que no son parte de este pacto, si solamente creen en mí, dice Jesús, los injertaré al pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los haré uno con el Padre que está en los cielos. Mis hermanos, de acuerdo a las reglas, cada uno de nosotros merecemos muerte. Pero Jesús reescribió el libro de la muerte, del infierno, de la tumba. De acuerdo a las reglas, usted y yo debemos tener enfermedad y dolencia, pero de acuerdo a la fe, mis hermanos, dice la palabra que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Entonces, de acuerdo a las reglas, Dios o Jesús no debía haber hecho ninguna cosa por ella. Pero aquí es donde encontramos cómo nosotros debemos responder al Padre. Porque Jesús le dice a esta mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero miren la respuesta de esta mujer. Versículo 28. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Cuántas cosas de nuestra propia vida, mis hermanos, cambiarían si simplemente aprendiéramos a decirle, sí, Señor? Sí, Señor. Aquí el Jesús le está dando la respuesta de acuerdo a las reglas. Jesús le dice, según las reglas, eres un perro. Ella responde, sí, Señor. Así lo dicen las reglas. Pero luego le dice, pero también los perros, los perritos reciben las migajas que caen de la mesa de los hijos. Ella está diciendo, Señor, si van a servir pan arriba, allá en la mesa, déjame ser un perro acá abajo. Porque lo que hay en el pan también se encuentra en la migaja. Lo mismo que está en el pan se encuentra en la migaja. Señor Jesús, no vine para conseguir un pan entero. No vine aquí para conseguir una rebanada de pan. No vine aquí para decirte lo que necesito. Vine aquí a decirte solamente que si puedo conseguir solamente una migaja, si puedo conseguir solamente un pedacito de ti, Señor, tendré todo lo que necesito. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un pastel, mis hermanos, escucha esto. Cuando se hace un pastel, si hay harina en el pastel, hay harina en una migaja. Si hay azúcar en el pastel, hay azúcar en la migaja. Si hay mantequilla en el pastel, también hay mantequilla en la migaja. Y dice la palabra que a veces lo que solamente necesitamos es solamente una migaja. Dice Mateo 12, 17, 20. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvieras fe como un grano de mostaza, una migaja. Ella dice, sí, Señor, no he venido para discutir, solamente necesito una migaja. Porque yo creo que si hay sanidad en el pan, hay sanidad en la migaja. Señor, tú eres el pan de vida. Y si hay provisión en el pan, hay provisión en la migaja. Tú eres, Señor, el todo suficiente. Si hay gozo en el pan, hay gozo en la migaja. Si hay paz en el pan, hay paz en la migaja. Si hay prosperidad y bendición en el pan, hay prosperidad y bendición en la migaja. Si hay abundancia en el pan, hay abundancia en la migaja. Si hay victoria en el pan, hay victoria en la migaja. Si hay liberación en el pan, hay liberación en la migaja. Señor, sí, Señor, puede ser que soy un perro, pero hoy permíteme ser tu perro. Permíteme comer de tu mesa. Déjame comer de tu mesa, de lo que caiga de tu mesa. Porque yo sé que cuando salga de aquí tendré todo lo que necesito en el nombre de Jesús.
Y el texto, la historia termina con Jesús viendo a esta mujer. Y en una declaración, Él reescribe las reglas. Versículo 29. Dice que Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Mis hermanos, ella no vino a argumentar. Ella no vino a discutir, ella vino a recibir. Ella no vino a dictar lo que ella quería recibir. Ella no dijo, tengo derecho a media barra de pan. No. Ella dijo, si lo único que quieres hacer es tirarme una migaja del borde de la mesa, lo tomaré con gusto. Y porque ella no vino a argumentar, sino que vino a recibir, porque ella escuchó en fe. De repente Jesús vino a hacer algo en su vida que nadie más podía hacer. Ella recibió su milagro. Jesús vino a destruir la obra de Satanás en la vida de su hija. Jesucristo entró en su mundo y todas las cosas invisibles de su pasado, todas las cosas que estaban desconectadas, en fe creyendo, mis hermanos, ella se acercó y ella oprimió el botón y ella se encendió porque eso me conectó al poder del nombre de Jesucristo, y Jesucristo tuvo la victoria porque se conectó con Jesucristo. Y dice la Biblia que cuando ella regresó a casa, ella encontró que el demonio se fue. Su hija estaba dormida. ¿Cómo saben que el demonio se fue? Porque su hija estaba dormida. Por eso la Biblia dice que Dios no da descanso a los malvados. Entonces cuando ella regresa a casa y ve a su niña, a su hija, acurrucada en su cama, cuando ella dice gracias, gracias, gracias Señor. Le pido que se ponga sobre sus pies esta tarde.